Hoy vamos a tratar de desarmar un poco el asunto de la construcción de muestras, un título bien puesto, porque realmente es una construcción. Así que voy a compartirles pantalla porque hice una pequeña presentación que si quieren después se las comparto, para luego empezar con la... No sé si están viendo. Espero que sí. Me parece que sí. Sí, Mari, ahí se ve, perfecto. Bárbaro. Ay, a ver. Ahí está. Bien, una de las preguntas que le había hecho a Carla inicialmente era cómo venían trayendo los encuentros, porque me he perdido algunos, y quería empezar con la base, ¿no? Con el inicio, que es nuestra pregunta de investigación al momento de hacer una construcción de un aporte que queramos hacer teórico, metodológico, al campo disciplinar en el que estemos estudiando. Y que esa pregunta o esas preguntas que nos hagamos en relación a una problemática que queramos indagar, nos va a indicar cuál va a ser esa población o ese universo que nosotros queremos estudiar y arribar conclusiones, básicamente, ¿no? Y es a través también de la pregunta de investigación que vamos a orientar, de alguna forma, la manera también de llevarla a cabo, ¿sí? Hay unos ejemplos, pero siempre hay diferentes métodos de recolección de datos, y en ese sentido, por ejemplo, podemos encontrar a las entrevistas, a encuestas, análisis de contenido, entrevistas en profundidad, o incluso triangulación de algunas de esas técnicas, para llevar a cabo este estudio de esta población que queremos estudiar y así responder a esa pregunta o preguntas de investigación. Quería arrancar desde ese lugar metodológico, si se quiere, para ver desde dónde vamos a partir esta pequeña discusión, ¿no? En un segundo lugar, quería comenzar también a definir un poco lo que es esto de la población, porque parece que fuera realmente algo cuantitativo, pero incluso en las investigaciones cualitativas, definir a la población o elementos, entidades, fenómenos, resulta realmente muy, muy importante, ya que es el conjunto de esos elementos, de esas entidades, de esas personas, de esos objetos que nosotros querramos estudiar, que van a tener una característica de interés en común, los que van a formar parte de ese universo que también vamos a terminar construyendo de alguna manera, no solamente pensando que podemos estudiar algún padrón de personas, sino también construir un universo poblacional de entidades, fenómenos, noticias, para poder estudiar alguna característica que tenemos de interés en nuestra pregunta de investigación. Básicamente, la población se define como ese conjunto o ese universo sobre el cual se pretende de alguna manera concluir o trabajar o responder a un cuestionamiento, ¿sí? Una vez definido población y ya sabiendo qué metodología quizás querramos utilizar, o conjunto de metodologías, es posible pensar que podemos estudiar a toda la población, que sería lo ideal, o a una parte de ella. Obviamente, si estamos estudiando a toda la población, vamos a estar hablando de un censo, y es el censo lo que nos permite caracterizar de alguna manera teórica, metodológicamente teórica, a toda la población, ¿sí? Eso es como la principal ventaja. El problema de los censos, como sabemos, y como por ahí vivimos en sociedad, sabemos lo costoso que resulta en recursos, en personas, y en el proceso de lentitud que genera realizar un censo hacia todas las entidades de una población, ¿sí? Entidades, llámese personas, objetos, lo que queramos estudiar. De esa forma, existe también la posibilidad de estudiar una partecita de esa población que sea de alguna manera representativa y que nos permita agilizar y hacer menos costoso ese proceso de investigación, con la desventaja que obviamente no van a estar todos los elementos de la población. Y aquí es donde yo quisiera hacer como una especie de subrayado en la palabra construcción del modelo representativo, porque es el título incluso del encuentro breve que tenemos hoy, ¿no? Pensar a esta muestra como una construcción. Una construcción, de hecho, es una problematización que estoy estudiando bastante y que
la tenemos que pensar como tal, no como una entidad cerrada, súper objetiva, sino una construcción política y social que vamos a hacer de ese modelo representativo poblacional. Por más que lo hagamos de manera cuantitativa, creo que es interesante tener esa vigilancia al momento de justificar el proceso de la construcción de lo que es la muestra, ¿no? Estadísticamente, la muestra tiene algunas características que pueden resultar interesantes para traer a colación al respecto, ¿no? Una de ellas es que es homogénea, y eso implica de alguna forma pensar a que los individuos que vamos a sacar de esa muestra van a provenir de la misma población que vamos a querer estudiar. Eso le da cierta homogeneidad y posibilidad de ser estudiada como tal. Independencia, y ahí yo lo puse como en observaciones no condicionadas entre sí, y después voy a retomar, pero la idea de independencia estadísticamente implica que los individuos que vayamos a elegir no estén condicionados entre sí al momento de hacer, no sé, respuestas, ¿no? Por ejemplo, y entre sí que la muestra no sea tampoco de manera arbitraria, y representativa como una selección que refleje realmente la población de origen. Estas dos últimas son un poco discutibles en las ciencias sociales, al menos es lo que me parece a mí, después si quieren lo podemos charlar, pero el asunto de pensar a la independencia y a la representatividad, como, sobre todo la independencia, como una cosa negativa, resulta al menos un poco ruidoso en el ámbito en el que nos movemos generalmente los que estamos presentes en esta reunión. Pensar a la dependencia o a la relación entre individuos condicionados, ¿no? También puede ser una riqueza al momento de estudiar, y estas definiciones o características de la muestra son exclusivamente desde el aspecto estadístico, ¿no? Para lograr una investigación cuantitativa a un nivel de representación lo suficientemente confiable, ¿no? Pero es discutible desde otros puntos de vista, entonces quizás lo traje a colación para que lo dejemos ahí en el tintero y nos pongamos a pensar también. Pasando un poco a la cuestión en sí, concreta, de ese muestreo que vamos a realizar, o ese plan de muestreo que vamos a realizar, identifico como dos momentos por ahí importantes a la hora de generarlo o de llevar a cabo ese plan de muestreo, una vez que elegimos bueno, nuestro marco de referencia teórica, nuestras hipótesis, nuestra pregunta de investigación, nuestro universo o población a la que vayamos a estudiar. Tenemos que identificar de qué manera vamos a seleccionar a esos individuos. Voy a poner individuos a partir de ahora, pero llámese individuos, elementos, objetos, algo que involucre a la población del universo. Y el otro momento es qué tamaño va a tener esa muestra, ¿sí? En el primer aspecto, en relación a la selección de los individuos o de la manera en que los vamos a seleccionar, nos encontramos con distintos tipos de muestreo, ¿sí? Que es a lo que vamos a arribar en la siguiente sección. El primer tipo de muestreo es el muestreo aleatorio, y el segundo que vamos a ver es el no aleatorio. El tipo de muestreo aleatorio tiene la particularidad de llevarse a cabo con las reglas de la probabilidad y las herramientas que nos provee la estadística en ese sentido, en el cual cada uno de los individuos tiene la misma posibilidad de ser elegido. Y así tener diferentes cálculos que nos permiten realizar diferentes tipos de muestreo que vamos a ver a continuación. El segundo tipo de muestreo es el no aleatorio, y justamente como la palabra lo dice, no es algo que vamos a dejar librado a las reglas por ahí matemáticas o estadísticas que nos provee la estadística. En el muestreo no aleatorio la selección está a cargo de parte del investigador. Y esto parece, bueno, la selección queda a criterio del investigador como una cosa en los manuales de estadística, sobre todo bastante librada al azar, y en realidad otra vez quiero poner el acento acá, sobre todo por las personas que estamos reunidas hoy. Nos dedicamos a hacer investigación en ciencias sociales, y justamente la selección por parte del investigador es algo que lleva una responsabilidad
importante y en la que tenemos que tener una vigilancia epidemiológica también considerable a la hora de justificar el tipo de muestreo que vamos a realizar, no aleatorio, y bajo qué perspectivas teóricas nos vamos a enfocar. Siempre que esté justificado en la investigación y obviamente nos permita de alguna forma llegar a determinados individuos al momento de investigar, creo que el muestreo aleatorio también es un muestreo lo suficientemente potable y lo suficientemente serio para tener en cuenta al momento de realizar una investigación. Me voy a detener en la segunda y después seguimos con el muestreo aleatorio, que es más duro. Ahí les puse algunas características de lo que yo considero más relevantes del muestreo no aleatorio. Básicamente pensando que si tenemos a criterio del investigador la elección, no vamos a estimar una cuestión matemática, ¿sí? No vamos a calcular un error, porque básicamente el sesgo matemático, como les dice en la segunda parte, está presente, porque hay una selección, hay un sesgo completamente consciente. Ese sesgo está visto matemáticamente como algo no objetivo, pero otra vez, repito, es interesante pensar que ese sesgo también puede ser muy rico al momento de elegir una muestra y de estudiarla con la seguridad de que lo estamos haciendo discrecionalmente, ¿no? Y que puede ser muy interesante el análisis. Obviamente, este muestreo no aleatorio es una construcción de investigación bien concreta, en el sentido que tenemos que construir esa muestra, justificarla a través de los objetivos que tenemos en la investigación, y como característica principal, este tipo de muestreos se encuentran en las investigaciones de tipo cualitativo. En la siguiente diapositiva les muestro algunos ejemplos de muestreo no aleatorio. El primero que ven ahí es el muestreo discrecional o a juicio del investigador. Tiene varios nombres, ¿no? Pero bueno, el discrecional o a juicio del investigador es como el más común, en el cual el investigador se encuentra posicionado por fuera de la población en todos los casos, y elige discrecionalmente con un determinado criterio que va a tener que ser justificado, obviamente de acuerdo a los objetivos de la investigación, a qué individuos va a seleccionar para realizar la técnica de recolección de datos, llámese encuesta, entrevistas, análisis de contenido, etcétera, etcétera. En el segundo caso, en el muestreo por cuotas, también se lo llama por estratos, dividiríamos a la población en diferentes estratos, que esos estratos van a tener que tener alguna característica en común que le vamos a tener que encontrar a esa población que conozcamos, y dentro de cada uno de los estratos, la selección también de los individuos queda al criterio del investigador. En el caso de los últimos dos que vemos a continuación, es bastante común encontrar un muestreo por cercanía, o también se lo llama por conveniencia, a un muestreo de un investigador que está participando quizás de algún grupo o tiene cerca algún grupo. Generalmente esto se genera por cercanía geográfica. No sé, pensando, no sé, en un aula con estudiantes, en compañeros docentes agremiados, por ejemplo, y como están cerca, o en una cercanía, o en un contexto cercano, los estudios, ¿sí? Por eso es interesante pensar que en este caso el sesgo es bastante amplio, pero que resulta rico también pensar en investigaciones que estudian contexto regional cercano, ¿no? Cualitativamente hablando. Y en el último caso, que son como los muestreos por ahí más representativos, van a encontrar más, está el muestreo que se llama bola de nieve, que es bastante similar a la búsqueda de información que hacemos en el marco teórico o en el estado del arte, de las investigaciones que tenemos similares a nuestro problema de investigación, en el cual el investigador selecciona una determinada cantidad de individuos y esos individuos le van a dar diferentes referidos o conocidos de conocidos que nos van a permitir ampliar el espectro para la recolección de datos, ¿no? Pasando al muestreo de tipo aleatorio, probabilístico, ahí sí nos vamos a servir de las herramientas que nos provee la estadística. Sí vamos a estar calculando un error, un margen de error asociado al muestreo que vamos a realizar.
Se lo considera matemáticamente insesgado porque, bueno, vamos a aplicar fórmulas, que no las vamos a ver en profundidad, pero sí vamos a comentar algunos tipos de muestreo aleatorio, cada uno con su respectiva fórmula y cálculo de probabilidad, para que cada uno de los elementos que van a ser seleccionados en estos tipos de muestreo tengan exactamente la misma posibilidad de poder ser elegidos. Obviamente, como les dije, atiende a procedimientos y reglas que nos brinda la teoría de probabilidad. Cada elemento tiene la misma posibilidad de ser elegido y obviamente también encontramos más este tipo de toma de muestras en las investigaciones cuantitativas. No está exento que alguna investigación tenga de ambas metodologías, cualitativa o cuantitativa, y que estos muestreos sean comparables, de hecho, o combinables, ¿sí? De hecho, hace mucho más rica la investigación también. Acá les dejo algunos tipos de muestreo aleatorio que vamos a compartir brevemente. El primero es el muestreo aleatorio simple. En este muestreo, básicamente lo que necesitamos sí o sí es tener, sí o sí, pero necesitamos tener los elementos de la población, un listado de la población para poder numerarlos del 1 al número que sea. Y lo que usamos en este caso para el muestreo es una tabla de números aleatorios que cuando la sabes usar, puedes utilizar a qué posición del orden vas a poder seleccionar a esa lista de personas o elementos. Funciona claramente con poblaciones por ahí un poco más pequeñas y es, digamos, la herramienta básica para poder hacer muestreo de tipo probabilístico en estadística, ¿no? Luego tenemos el muestreo sistemático, aleatorio sistemático, en el cual seleccionamos a la muestra, pero le agregamos diferentes unidades de tiempo, orden o espacio, que son regulares, ¿no? Pensando, por ejemplo, que vamos a visitar una casa cada 3, recorriendo la manzana en sentido horario o en sentido antihorario. O, por ejemplo, de la lista del padrón electoral, vamos a encuestar al votante 1 de cada 1000 de ese padrón, por ejemplo. Para estos casos también necesitamos los elementos de la población para saber esa lista, poder encontrarla, o encontrar geográficamente esas casas que vamos a ir a visitar. Pensando en el censo, por ejemplo, que a mí me ha tocado censar todas las manzanas, y en algunas manzanas no había casas, y en otras que yo tenía como que no había casas, sí había viviendas construidas. Entonces, tener los elementos de la población lo más actualizados posible termina siendo una clave también en algunos aspectos para el muestreo. Luego tenemos el muestreo estratificado, que esto también demanda un conocimiento de cómo se comporta la población, ya que tenemos que dividir a la misma en distintos estratos, ¿no? O momentos con características similares entre sí, que cada estrato también tiene características diferentes. Pensando en una población, por ejemplo, que la podemos dividir de acuerdo al nivel educativo y queremos cruzar esos datos con el salario que gana. Estoy haciendo un ejemplo súper burdo, ¿no? Pero pensar a estratos que tienen características similares, que cada estrato entre sí tenga características diferentes, y tomar una muestra aleatoria simple o sistemática dentro de cada una de esos estratos, y para después lograr una muestra más amplia, teniendo en cuenta estos estratos en los que estén representados, ¿sí? Este tipo de muestreo sirve para poblaciones que son bastante heterogéneas en comportamiento o en características. Luego tenemos el muestreo por conglomerados. En este caso, el conglomerado que se elige no es el estrato, sino se elige previamente con una condición que uno establece, con algún criterio común. Por ejemplo, no sé, ciudades de más de 100.000 habitantes o ciudades de más de 500.000 habitantes. Y se construye una muestra con ese conglomerado o submuestras, o sea, submuestra de cada uno de esos conglomerados o una muestra general de cada uno de ellos, tomando elementos, la misma cantidad de elementos, ejemplo, varios, hay muchas posibilidades de hacerlo.
Este tipo de muestreo sirve para poblaciones que no tienen un listado muy actualizado o que están muy dispersos geográficamente, ¿no? Por ejemplo, país. Un ejemplo básico, la EPH, por ejemplo, utiliza el muestreo por conglomerados, en el que encuestan solamente a un determinado tipo de ciudad o de grupo de ciudades con una determinada cantidad de habitantes, y a partir de ahí sacan la muestra y luego ahí van a hacer las encuestas. ¿Sí? Bien. Para la segunda parte del plan de muestreo que vamos a hacer, o del segundo elemento que yo identifico, que es, bueno, seleccionamos a los individuos, sabemos más o menos cómo los vamos a seleccionar o qué técnica vamos a utilizar. Lo más importante en este punto sería cuántos. ¿Cuántos van a ser esos individuos que van a representar esa muestra y que de alguna manera nos tienen que indicar cuántas personas o individuos o fenómenos van a estar formando parte de esa mini población que debería ser representativa de esa población universo general. Entonces es importante que la selección de esos elementos, la cantidad de ellos, representen a la población total en caso de que lo hagamos cuantitativamente, y que esa proporción sea significativa o esté acorde a los objetivos que también vamos a utilizar o que vamos a llevar adelante en nuestra investigación. Y en ese punto vuelvo a retomar la idea de construcción, tanto en la investigación cualitativa como en la cuantitativa, ya que en la investigación cualitativa el tamaño de la muestra es súper variable. Justamente como está a cargo justamente de los investigadores o investigadoras, el tamaño va a depender de los criterios que tengamos como investigadores. Pensando, por ejemplo, bueno, les cuento un caso que estoy actualmente transitando. Yo trabajo la construcción social de los datos de pobreza en Córdoba, en un conflicto entre Córdoba e INDEC. Y bueno, hago combinaciones de técnicas, y en una tengo que analizar todas las noticias en donde se trabaje o se mencione voces de los actores participantes de la controversia de cifras de pobreza en Córdoba, ¿no? Entonces, yo hice en este punto una técnica cualitativa. Seleccioné determinados medios de comunicación que me interesaban, nacionales, pero principalmente cordobeses, y no me interesaba contar la cantidad de veces que dijeron pobreza o la cantidad de veces que estaba la palabra controversia, sino que me detuve en encontrar noticias en las que buscaba la voz de los actores interactuando entre sí en esta controversia que estoy investigando. Entonces, el tamaño de la muestra es súper variable. Quizás me perdí algunas noticias del contexto, probablemente tenga que seguir buscando más. Y de esa muestra, que son más o menos unas 200 noticias entre el año 2017 y 2019-20, hago una subselección de las noticias que realmente considero que son relevantes para el objetivo que estoy tratando de responder en mi investigación. Entonces, en ese sentido lo digo, es súper variable, es una construcción y que además está justificada desde el punto de vista de los criterios de la investigación, de los objetivos y de los marcos teóricos que traigamos alrededor de esa pregunta de investigación. Y en el caso de la investigación cuantitativa, sí nos vamos a servir también, ¿por qué no? Porque son muy útiles y muy necesarias también las herramientas estadísticas que nos dan cierta seguridad a la hora de encontrar un número que cuantitativamente nos represente a la población total, ¿sí? No, toda esta introducciones, porque se vienen unas fórmulas y no quiero que genere alergia, simplemente pensar que las herramientas estadísticas son eso, son herramientas que nos dan soporte, un soporte muy importante a la hora de encontrar un tamaño de muestra que resulte lo suficientemente representativo de la realidad. Antes de explicar esto,
que traje fotitos ahí que encontré. Ahí no se ven la fuente, pero más abajo está la fuente de la página donde lo saquen. Les cuento brevemente por qué de estas fórmulas. Nosotros en estadística, generalmente lo que hacemos es estimar el valor, el tamaño de una muestra alrededor de variables o de cifras o de elementos que no son muy importantes, como es la media y la desviación estándar. A lo largo de la historia estadística se ha estudiado que todas las poblaciones bastante lo suficientemente grandes se comportan, así como el número pi y otros números que por ahí nos muestran regularidades, las poblaciones se comportan como una campana, ¿no? Con esta campana de Gauss o de la normal que por ahí hemos llegado a escuchar. A lo largo de esa campana se van concentrando los datos alrededor de una media poblacional y se van estirando en colas, ¿sí? O en extremos, en una variabilidad que es lo que nos mide justamente la desviación estándar. ¿Qué pasa? Para calcular un tamaño de muestra que represente a un valor poblacional, nosotros en estadística necesitamos conocer el valor de la media y la desviación estándar poblacional. Y lo que pasa es que justamente cuando vamos a hacer una investigación es muy poco probable que encontremos esos datos. Entonces, estas fórmulas se han derivado en otras, no quiero hacer mucha explicación ni hacerlo muy largo, pero sí las fórmulas de tamaño de muestra para poder hacer encuestas o entrevistas van de la mano de determinadas variables que vamos teniendo en cuenta, que son las que les voy a explicar a continuación. Previo a eso, quiero hacer una breve aclaración, que también en el momento de hacer una muestra, siempre se recomienda hacer muestras o sea, hacer entrevistas piloto para poder identificar una estimación posible de una desviación estándar, de una media en relación a la población, pero que sea de una muestra, ¿no? Entonces, a veces es recomendable hacer una prueba piloto con una determinada cantidad de entrevistas o encuestas para poder determinar alguna desviación estándar posible o alguna media y poder calcular un valor real del tamaño de muestra y volver a hacer la segunda prueba en la investigación. Yo creo que en la práctica eso es bastante complejo y supongo que también es costoso y lento, por lo cual hay algunas modificaciones en la fórmula que nos permiten calcular un tamaño de muestra adecuado y que de alguna manera represente los objetivos de nuestra investigación y de la población que queremos estudiar. Y ahí intervienen estas dos formulitas que les quiero comentar. Una que tiene que ver con la población finita y la población infinita. Creo que en ciencias sociales no estudiamos poblaciones infinitas, ahí les doy ejemplos muy gruesos, pero esto se usa mucho en ciencias naturales, así que nos vamos a detener en la primera formulita que es el cálculo de n para poblaciones finitas. ¿A qué se refiere a poblaciones finitas? Como un límite posible de contar, un número posible de escribir, en relación a las poblaciones que queremos estudiar. Por ejemplo, cantidad de estudiantes, de docentes de la universidad, docentes agremiados, diarios de Córdoba, por ejemplo. El universo finito que nosotros querramos estudiar casi siempre cae en esta fórmula que es la fórmula de cálculo de n de población finita. ¿De qué depende todo este chorrerío de letras y numerales? Dependen básicamente de algunas variables que son las que les muestro más amigablemente en las fotitos que están al lado. Primero, de la población, el universo n mayúscula, que es el número total de personas que podrían ser encuestadas o ese padrón lo más actualizado posible que tengamos. También depende de un e que está en el denominador, que es un margen de error, que es la diferencia entre las respuestas de las muestras y las del total de la población, y ese margen, a medida que nosotros queremos achicar ese margen de error, ese número al estar más chiquito en el denominador hace que si un número arriba esté dividido por un número cada vez más chiquito abajo, el número de arriba se hace cada vez más grande. Entonces la muestra cada vez más grande va a ser cada vez más grande a medida que ese error querramos que sea más chiquitito.
Y también depende de un Z o de un K, también dependiendo de quién lo escribe, que nos muestra una especie de nivel de confianza. Y ese nivel de confianza nos da la probabilidad de que esas respuestas vayan a ser ciertas o vayan a ser lo suficientemente confiables para poder calcular un tamaño de muestra adecuado. Ese nivel de confianza viene de un cálculo estándar de la normal. No voy a explicar demasiado esto, pero sí que piensen que ese 90%, el 99%, el 95% abarca un área de la campana cada vez más grande. O abarca el 90% de la campana, o el 95%, o el 99%. Entonces, a medida que ese nivel de confianza crece, también crece el número de encuestas adicionales que tengamos que hacer, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego depende de P y de Q, que en este caso, y en estadística también se usa, la probabilidad de éxito y de fracaso. P es la probabilidad de la proporción o de éxito de encontrar a esos individuos que buscamos con la característica que queremos estudiar, y Q es la probabilidad de no encontrarlos. Con el adicional que P más Q es igual a 1, esta probabilidad, todas las probabilidades de un conjunto de probabilidades siempre son iguales a 1, y esto también se recomienda hacer una prueba para encontrar esos P y esos Q, ese porcentaje de personas que nos responden lo que queremos encontrar y lo que no, para luego hacer nuevamente una segunda prueba en una segunda muestra. ¿Qué pasa? Generalmente eso o no se hace o no lo conocemos, y en general lo que se estima es ponerle al P y al Q la misma probabilidad, o sea, 0,5 a cada uno, y reemplazar por el número que querramos. Simplemente necesitamos conocer n, porque el resto de los números los tendremos, ¿sí? No voy a hacer un ejemplo matemático de esto, ¿por qué? Porque, como ven acá más abajo, hay calculadoras que ya hacen esto y no necesitan aprenderse esta fórmula. Simplemente se las quería explicar para que sepan de qué depende y de qué cuestiones están relacionadas. Espero que lo estén viendo. ¿Se ve? Sí, Mari, se ve Perfecto. perfecto. Sí. Hay muchísimos servidores que nos permiten calcular el tamaño de muestra. Uno de los más conocidos es SurveyMonkey, en donde ponemos el tamaño de la población. Sí, estuve dudando hoy qué cantidad de personas somos en la comunidad universitaria, o estudiantes, pero bueno, suponiendo 10.000 el tamaño de n, acá elegimos el nivel de confianza. En general siempre se deja el 95%, y el margen de error que se recomienda habitualmente es del 5%, ¿sí? Fíjense que ahí les calcula automáticamente un tamaño de muestra, y si achicamos ese error, fíjense que va aumentando el tamaño de muestra a medida que vamos achicando ese error, o a medida que vamos subiendo el nivel de confianza, ¿sí? Esto es para que lo tengamos en cuenta al momento de calcular, ¿sí? Pensando también en las posibilidades que tengamos a la hora de, bueno, hacer encuestas, hacer entrevistas, posibilidades técnicas, recursos, personas que estén a cargo de dichas encuestas, ¿sí? Bueno, yo dejo acá. Creo que no quería extenderme mucho en el tiempo, tenía poco tiempo, o sea, teníamos un tiempo determinado, y quería mostrarles ahí bueno, un poco las fuentes, algunas de las fuentes que usé. Esta Question Pro también tiene una calculadora, esta es la que les mostré recién, y acá saqué algunas imágenes. Quiero agradecer brevemente, antes de terminar, a dos colegas y grandes amigos, a Iván, Antonia, a Germán Torres, porque, bueno, tanto Iván como Germán, bueno, con Iván íbamos a dar la charla, pero Iván en este momento está en una maestría de estadística, entonces no pudo por cuestiones de horario, pero tanto Iván como Germán me estuvieron ayudando mucho en la generación de esta presentación, me han brindado material, y bueno, quería agradecerles a ellos también por su colaboración. Muchas gracias.